Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En el vídeo anterior decía que si queréis ser felices, este es vuestro canal. Y ahora bien, si vamos a hablar de felicidad, pues tendremos que empezar por definirla, ¿no? ¿Qué es y qué no es la felicidad? Y más que es un concepto que actualmente está muy mal utilizado. Vale, lo primero que hay que tener en cuenta, que hay que tener clarísimo, es que la felicidad es una emoción, es un sentimiento. La felicidad se siente, no es algo que pensemos. Porque claro, si la felicidad es algo que se siente, o sea que es algo que se piensa, yo puedo tener un trabajo fijo, seguro, que no me llena, pero debería sentirme feliz porque, hey, es un trabajo seguro, pero es que no me llena. O, bueno, tengo una pareja que me apoya, pero le falta algo, no me siento de todo bien con esa persona y debería sentirme bien. Racionalmente debería, o sea, yo lo analizo y debería sentirme bien. Me falta algo. Esa sensación de tengo todo lo que se supone que necesito para ser feliz, lo que me han dicho que necesito para ser feliz y no soy feliz. Este es el problema de cuando intentamos ser feliz mediante la razón y no, a ver, la razón puede ayudar, por ejemplo, a instaurar pensamientos más positivos, darnos cuenta de qué es lo que no funciona, pero yo no puedo obligarme a ser feliz. Si no soy feliz es por algo, hay algo que está fallando. Las emociones son un rumbo, me marcan hacia dónde ir y hacia dónde no ir, qué es lo que sí y qué es lo que no. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la felicidad es un sentimiento. La felicidad se siente. Yo sé cuando soy feliz. No, lo tengo clarísimo cuando soy feliz. Entonces, la felicidad se puede definir como un estado de bienestar, de paz, de tranquilidad, de estar a gusto con tu vida, sentirte realizado, sentir que mi vida está yendo hacia donde yo quiero que vaya. Eso es felicidad. Sentirme el protagonista de la película de mi vida. Sentir que todo está yendo como yo quiero que vaya y que si me equivoco, no pasa nada. Mientras sea yo quien decide equivocarse y aprenda de ello. Eso es la felicidad. La felicidad es sentir que tu vida no es perfecta ni lo va a ser nunca, porque es que la perfección no existe, pero sí que va hacia donde yo quiero y que lo que está pasando va acorde conmigo y lo estoy consiguiendo yo y no me viene dado de fuera, sino que yo lo elijo. Esto es la felicidad. Ahora bien, sí, la felicidad es una emoción, pero también es un mecanismo evolutivo de supervivencia. ¿Mecanismo evolutivo de supervivencia? Sí, sí, es eso, lo voy a explicar. A ver, ¿por qué digo que es un mecanismo evolutivo de supervivencia? Los seres humanos, al igual que el resto de animales, o sea, del resto de animales, somos animales, nunca mejor dicho. Entonces, todos los animales, cuando actúan en pro de la supervivencia, sienten felicidad. ¿Por qué? Al final, porque lo que buscan nuestros genes es replicarse. El sentido de la vida es perdurar en el tiempo, seguir con esa vida. Entonces, somos felices cuando actuamos en pro de nuestra supervivencia. Pero nosotros nos paramos a mirar a los animales y decimos, no sé, yo no veo a un gato pensando sobre felicidad, por decirte algo. ¿Y esto a qué se debe? Es porque, a diferencia del resto de animales, nosotros tenemos la razón, tenemos el razonamiento. El resto de animales, para sobrevivir, pues a lo mejor son fuertes, a lo mejor vuelan, a lo mejor corren muy rápido. Nosotros no. Nosotros, nuestra herramienta para sobrevivir es la razón. Y la razón implica conciencia. Por eso nosotros nos paramos a analizar si somos felices o no. Pero todos los animales lo hacen. La diferencia es que ellos lo hacen de forma instintiva y nosotros, en vez de seguir ese instinto, que el instinto nos lleva a la felicidad, o debería llevarnos en un medio natural, que ahora explicaré por qué esto es importante, a diferencia de los animales, nosotros somos conscientes, ¿vale? ¿Y qué pasa con esta conciencia de la felicidad? Nosotros, en vez de seguir ese instinto, lo que hacemos es que tratamos, mediante la razón, de llegar a la felicidad. Y es aquí cuando la liamos, porque la razón no nos lleva a la felicidad. La felicidad es instintiva. ¿Nunca os ha pasado esto de estar delante de una situación y saber en lo más profundo que por ahí no es?
pero racionalmente piensas que ahí sí es y te quedas y te quedas y cada vez te sientes peor y a lo mejor empiezas a tener consecuencias físicas también, te sientes cansado o a nivel digestivo no vas bien, pero tú sigues ahí porque racionalmente piensas que ahí es donde tienes que estar, pero en el fondo sabes que ahí no es y tu cuerpo te está diciendo que ahí no es. Pues es porque la felicidad no se llega mediante la razón. La felicidad es instintiva y en el fondo sabemos cómo llegar. Por eso, ahora mismo en la sociedad, al menos lo que yo he visto, es que hay una corriente de la felicidad no existe o otra vertiente. La felicidad son momentos, la felicidad es placer o la felicidad abarca tantas cosas y depende tanto de la persona que no se puede definir. No, esto es un error. La felicidad sí se puede definir si hay una manera de llegar y no son momentos ni depende de la persona. ¿Por qué no son momentos? La felicidad es un estado mental. La felicidad es algo que se trabaja, es algo de, vale, yo miro la situación en la que estoy, me gusta o no me gusta, continúo, no me gusta, es algo de aquí. Y mantengo ese estado mental. La felicidad no es, cojo, salgo de fiesta, me emborracho, soy feliz y luego cuando se me pasa ese estado, ya no soy feliz. Eso no es felicidad. No, la felicidad es, siento que mi vida va hacia donde yo quiero. Me levanto cada día con ilusión, mirando qué es lo próximo que voy a hacer. Miro con ilusión mi vida, eso es felicidad. No es, ahora salgo con amigos, soy feliz, pero llego a mi casa y me siento una mierda. No, eso no es ser feliz. Entonces es eso, la felicidad es instintiva, pero claro, es instintiva en un medio natural. Y ahora os voy a explicar a qué me refiero con esto. Nuestro cerebro se desarrolló unas condiciones de vida totalmente diferentes de las que tenemos ahora. No se desarrolló en un momento en el que tú podías ir al supermercado y comprar de todo, ni que lo más grave que te podía pasar era que te echaran del trabajo, pero claro, no había seguridad social, no habían hospitales, era un contexto totalmente adverso. Entonces nuestro cerebro, que recordamos la felicidad, es un, es la recompensa a la supervivencia, nuestro cerebro, cuando se desarrolló esta felicidad, este mecanismo que es la felicidad, eran en unas condiciones totalmente diferentes, eran en condiciones adversas. Entonces, lo que nos produce ahora felicidad es lo que en aquel momento nos hubiera hecho sobrevivir, no es lo que nos hace sobrevivir ahora. Y aquí es donde entra esa disonancia con la felicidad. Y es por esto que para entender cómo ser felices ahora, tenemos que remontarnos a los tiempos en los que se desarrolló este mecanismo que es la felicidad. Y si nos paramos a analizar, era un medio hostil, como ya he dicho, en el que habían depredadores, en el que había que ir a cazar, en el que había que generar conexiones profundas con los miembros de la tribu, porque si en aquella época, si tú te quedabas solo, un ser humano en medio de una jungla o de un desierto solo, es que no duraba ni 5 minutos. O sea, por eso también tenemos ese miedo tan grande a la soledad, porque en aquella época quedarte solo implicaba morirte. Entonces nuestro cerebro tiene desarrollados esos patrones de aquella época y hasta cierto punto son desadaptativos. Por eso hay que tratar de comprenderlos y actualizarlos para que nos sean funcionales. Entonces, ¿qué nos hacía feliz en aquella época y qué podemos traspasar ahora? Pues, por ejemplo, hacer ejercicio. El deporte, antes nos movíamos porque es que no nos quedaba otra. O cuando venía un depredador, corrías o a la hora de cazar, o te comían o te morías de hambre. Entonces, el ejercicio era fundamental y no era negociable. Ahora sí es negociable. Ahora nos podemos quedar todo el día en el sofá, pero eso nos va a traer mucha infelicidad. ¿Por qué? Pues porque cuando nos movemos producimos hormonas de la felicidad, producimos, por ejemplo, dopamina, endorfinas. Y esto es, ¿por qué? Porque tenía sentido que en aquella época, cuando nos moviéramos, tuviéramos esta recompensa, porque implicaba nuestra supervivencia. Y ahora nos pensamos que estar todo el día en el sofá delante de la tele nos va a hacer felices, porque es lo que decía antes de la razón, de que si pensamos la felicidad mediante la razón, tú pues, correr conlleva esfuerzo, quedarme en el sofá no. Pues si me puedo ahorrar el esfuerzo, me quedo en el sofá. Eso me hará feliz. No, porque no funcionamos así, porque no hemos evolucionado así.
Entonces es por eso que venimos de un medio en el que unas cosas que nos producían felicidad ahora nos las siguen produciendo, pero el medio es totalmente diferente. Más cosas que nos hacen ser felices. Por ejemplo, mantener conexiones profundas con nuestro entorno. Mantener relaciones sociales profundas. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en la tribu, si tú no te llevabas bien con el resto de miembros, corrías el riesgo de que te expulsaran. Y si te expulsaban es que no durabas ni 2 minutos. Entonces te interesaba llevarte bien con el resto de miembros de la tribu. Otro, el propósito. ¿Por qué es tan importante el propósito? ¿Por qué nos hace feliz? Pues porque tiene sentido que en una tribu, aquella tribu en la que todo el mundo cultivara su propósito, prosperara más. ¿Por qué esto? Hay que remontarse a qué es el propósito. El propósito, así resumido, es aquello lo que a mí se me da bien y que al resto de personas se pueden beneficiar de ello. Es lo que yo puedo aportar al mundo y que realmente me gusta hacer y se me da bien. Por lo tanto, en una tribu en la que se incentivara que cada persona desarrollara su propósito, es una tribu mucho más próspera. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que se me da bien, entonces voy a ser más productivo porque se me da bien que si hago algo que se me da mal. Entonces, en grandes términos, la tribu tendría más cosas y por lo tanto más probabilidades de sobrevivir. Es por esto que tiene sentido que el propósito nos haga felices, porque tiene sentido evolutivo. Para acabar el vídeo, lo que os quiero transmitir es que esta idea de que la felicidad no existe o que son momentos, yo lo entiendo. O sea, al final estamos desilusionados porque hay algo en nosotros que busca la felicidad a toda costa, porque al final la felicidad es a lo que todos aspiramos, porque todos aspiramos a la supervivencia. Entonces todos aspiramos a la felicidad, pero como nos dicen de llegar, lo probamos, vemos que no llegamos así, probamos todo y seguimos sin llegar, que al final la damos por perdida, porque pensamos que no se puede llegar, que la felicidad no existe, que es un timo y que estamos condenados a vivir vacíos. Pues yo os quiero decir que no, que a la felicidad sí se puede llegar, sí que hay una manera de llegar universal, que luego es aplicable a la situación de cada persona. Por ejemplo, es objetivo que todo el mundo tiene que tener un propósito para ser feliz. Es subjetivo el propósito de cada persona. Entonces, os quiero transmitir que sí, que se puede llegar, que todo el mundo puede llegar, da igual las circunstancias de la persona, al menos a las personas que les va a llegar este vídeo. Hay gente que a lo mejor no por sus circunstancias socioeconómicas, pero no creo que sea el caso de las personas que puedan llegar a ver este vídeo. Entonces os animo a todos a perseguir esa felicidad, pero a hacerlo bien, entendiendo cómo se llega y dejar atrás toda esa frustración, toda esa desilusión que al final todos hemos tenido. Yo también me he cuestionado si la felicidad realmente existe. Pues después de estar tan obsesionada, de investigar tanto, al final me he dado cuenta que sí que existe. Lo que pasa es que no es como nos enseñan. No es la visión de felicidad imperante que desde pequeño llevas escuchando, que ves en películas o que te dicen organismos oficiales. No, eso no es felicidad. Y pues aquí es donde quiero contribuir yo y espero poder ayudaros paso a paso a llegar a esa felicidad. Igual que yo lo he conseguido y lo estoy consiguiendo, quiero transmitirle eso a otras personas y sobre todo esa esperanza de que sí se puede y de que el propósito de este canal es precisamente eso. Ayudaros, acompañaros, daros las herramientas, explicaros el porqué, porque al final cuando tú entiendes el porqué es cuando puedes conseguirlo. No solo daros herramientas en un contexto, y esa es la gracia de vídeos como este, más teóricos. Y bueno, pues espero que os haya gustado y gracias a los que hayáis llegado hasta el final.